Buenos días, jóvenes. Bueno, en este momento vamos a ver cómo conjugar el presente simple en su forma negativa. Para este tiempo verbal vamos a seguir la siguiente estructura gramatical que consiste en escribir primero el sujeto de oración. Ustedes ya saben que puede ser I, you, he, she, it, we, you o they, ¿ok? Seguido del auxiliar negativo del presente simple, que es don't o doesn't, más el verbo en su forma simple y por último nuestro complemento. Las contracciones don't y doesn't vienen de las siguientes estructuras, que es don't en su forma contraída y su forma normal, do not. Doesn't, que es la forma contraída, viene de la full form, does not. Estos dos auxiliares nos van a ayudar a formar la forma negativa del presente simple. Ahora, don't lo voy a utilizar con los sujetos de oración I, you, we, they. Y doesn't o does not lo voy a utilizar con los sujetos que son las terceras personas del singular. He, she, and it. Aquí se muestra una tabla donde ustedes pueden ver en la columna del lado izquierdo dice full form, forma completa. Y en la columna del lado derecho tenemos short form, forma corta. Full form tenemos las siguientes conjugaciones. I do not, you do not, he does not, she does not, it does not, we do not, you do not. Y en short form o en forma contraída tenemos I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Este auxiliar negativo, don't y doesn't, son los que me ayudan a formar la forma negativa del presente simple. Aquí tenemos unos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona la forma negativa. I don't like to eat vegetables. A mí no me gusta comer vegetales. También puedo decir I do not like to eat vegetables. You don't work at the hospital. Tú no trabajas en el hospital. También podemos decir you do not work at the hospital. La siguiente estructura es una tercera persona y tenemos he doesn't drive to work. Él no maneja al trabajo. Pero aquí existe algo curioso. El sujeto de oración he puede ser sustituido por cualquier otro sujeto, persona, nombre de una persona que sea masculino. En este caso tenemos Alex. Alex doesn't drive to work. Siguiente ejemplo, she doesn't do exercise. Ella no hace ejercicio, pero podemos sustituir el sujeto de oración she por una persona. Tenemos aquí Emily doesn't do exercise, pero también podemos decir my sister, my mother, my aunt, ¿ok? My girlfriend, my wife, un ejemplo, ¿ok? Siguiente ejemplo con tercera persona tenemos it doesn't work, it's broken. Work, ustedes ya saben que es el verbo trabajar, pero también lo utilizamos para expresar un funcionamiento, es decir, funcional. It doesn't work, no sirve, no funciona. La expresión it's broken quiere decir que está descompuesto, no literalmente que está roto, ¿ok? Sino que no sirve. Y aquí tenemos otro ejemplo sustituyendo el sujeto it por un noun
o un sustantivo que es la televisión. Disculpen, ahí se me fue una coma, el autotraductor en automático lo puso. The television, pero recuerden, en inglés no existen comas. The television doesn't work. La televisión no funciona. It's broken. Está descompuesta. We don't study in the same school. Nosotros no estudiamos en la misma escuela, pero también puedo decir we do not study in the same school. Pero también puedo sustituir el sujeto o el pronombre we por los siguientes sustantivos que vamos a poner aquí. Charlie and I don't study in the same school. Siguiente ejemplo, utilizando sujeto you del plural, es decir, ustedes. You don't speak Chinese. Ustedes no hablan chino. Y nuestro último ejemplo, they don't live together. Ellos no viven juntos. Podemos sustituir el sujeto de oración they y podemos poner my parents porque es un sujeto plural. My parents y they se refieren a personas en plural. My parents don't live together. Muy bien, jóvenes, por favor, repasen este video para los chicos a los cuales le quedó esta asignación, favor de tomar nota. Ahora vamos con la forma interrogativa. Para la forma interrogativa, nosotros debemos de seguir la siguiente estructura gramatical. Tenemos los auxiliares do y does. Ya sabemos que does lo conjugamos con terceras personas del singular, que son he, she and it, seguido en nuestra fórmula del sujeto de oración. Puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, ok, no importa, pero recuerden, dependiendo del sujeto de la oración, va a ser el auxiliar que vamos a utilizar. Seguido del sujeto tenemos un verbo, después de un verbo sigue un complemento y por último, y es muy importante, nuestro question mark, es decir, nuestro signo de interrogación. Vamos a comenzar. Existen dos clases de preguntas, las que son las yes, no questions y specific questions. En este caso tenemos yes, no questions, es decir, son preguntas que se pueden responder con sí o con no. Y specific questions, o también denominadas WH question words, son aquellas preguntas en las cuales interviene un WH word, es decir, una palabra con WH. Ahorita lo vamos a ver. Empezamos por este lado con las yes, no questions. Las yes, no questions son todas aquellas preguntas que puedo responder con sí y con no. Para eso vamos a utilizar la estructura que está en esta parte. Auxiliares, sujeto de oración, verbo complemento, question mark. Tenemos nuestro primer ejemplo. Do I need some help? Estoy preguntando, ¿necesito algo de ayuda? Viene alguien externo, otra persona, y me contesta, yes, you do. Es importante, chicos, que ustedes tomen en cuenta que cuando hago una pregunta en presente simple, debo de responder en presente simple. Por lo tanto, voy a utilizar los auxiliares del presente simple, que sería do y dos. ¿En qué va a consistir que utilice do o dos? Sencillo, en el sujeto de oración. Como alguien más me está respondiendo a la pregunta que yo hice, me va a contestar sí, si tú necesitas. Yes, you do. Pero si yo no necesitara ayuda, simplemente me dirían no, you don't. O también puedo utilizar lo que es la full form de la forma negativa, no, you do
not. Siguiente ejemplo de este yes, no questions. Tenemos, do you live with your parents? ¿Vives con tus papás? Esta pregunta me la hacen en segunda persona, es decir, me la hacen a mí, ¿ok? Entonces, la persona que va a contestar soy yo. Por lo tanto, utilizo el sujeto de oración I. Como me preguntan en presente simple, contesto en presente simple. Yes, I do. Sí, sí vivo con mis padres. Si yo viviera sola, diría no, I don't. O también puedo decir no, I do not. Siguiente ejemplo. Dos, ojo, aquí puse los nombres de unas personas entre paréntesis, ¿ok? Tenemos aquí una pregunta con tercera persona. Does he work in a school? ¿Trabaja él en una escuela? Este he puede ser sustituido por un noun o por un sustantivo que puede ser James, Santiago, ¿ok? Recuerde, James no es Jaime en inglés, sino es Santiago. Yes, he does. Sí, él trabaja. Respondemos con auxiliar does porque estamos hablando de una tercera persona. No, he doesn't para la forma negativa. Y si queremos decirlo en la full form, tendríamos que decir no, he does not. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Dos, y aquí podemos decir, does Carla have a daughter? ¿Carla tiene una hija? Ojo, si yo utilizo ya el nombre de una persona o sustituyo el sujeto de oración por una persona, ya no debo de incluir el sujeto de oración en esa pregunta. Yo no puedo preguntar, ¿does Carla she have? No, ahí estaría incorrecto porque tendríamos doble sujeto de oración. O pregunto, ¿does Carla have a daughter? O ¿does she have a daughter? Y me responden, yes, she does, si tuviera una hija. No, she doesn't, si no tiene hija. Siguiente ejemplo, do we work in the same place? ¿Trabajamos en el mismo lugar? Yes, we do, porque respondemos sí, nosotros sí. Y si no trabajamos en el mismo lugar, digo no, we don't. Do you like salsa music? ¿A ustedes les gusta la música salsa? Como estoy preguntando a ustedes, pues es un grupo de personas externo que me va a contestar y me va a decir sí, a nosotros nos gusta. Yes, we do. Pero si no nos gustara, decimos no, we don't, ¿ok? Siguiente y último ejemplo de las yes, no questions. Do they play hockey? ¿Ellos juegan hockey? Yes, they do. Sí, ellos juegan. No, they don't. Recuerden que estas short forms las podemos cambiar por full forms. Ahora tenemos acá nuestro siguiente Simple Present WH Questions Words. Aquí es donde yo les comento que este tipo de preguntas son specific questions, preguntas específicas, es decir, preguntan o solicitan una información en específico. Para eso vamos a utilizar las WH Questions Words, que son las siguientes. Where, ok, what, when, who, how, también tenemos why, which, ¿ok? Pero ahorita vamos a hacer ejemplos únicamente con estas. Tenemos la primera pregunta específica. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Yo respondo, I work at UPETAP. Yo trabajo en la UPETAP. Podemos hacer la pregunta en plural. Where do your parents work? ¿Dónde trabajan tus padres? Y respondo como me preguntan por ellos, contesto con el sujeto they. They work in the hospital.
general o in the hospital general, disculpen. Los nombres propios en inglés no se traducen, por ejemplo, hospital general, pero si queremos tratar de compensar o de equilibrar esta oración, podemos decir the general hospital, ¿ok? Siguiente pregunta y la hacemos en tercera persona. Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? O también podemos sustituir con un sujeto de oración. Where does your mother work? ¿Dónde trabaja tu mamá? Y contesto, my mother, o bien puedo decir, she works, ¿ok? Aquí, como ya es una respuesta en afirmativo, debemos de utilizar la estructura y conjugar los verbos con terceras personas y se les agregan las terminaciones. My mother works o she works in a department store. Siguiente pregunta. What do you do? ¿A qué te dedicas? I study an engineering. Estudio una ingeniería. What do your parents do? ¿A qué se dedican tus padres? They are freelancers. Ellos tienen sus propios negocios. ¿Ok? What does he do? O what does your father do? Recuerden que podemos sustituir los sujetos de oración. He's a lawyer. Él es abogado. Siguiente pregunta. When do you practice soccer? Aquí se me olvidó ponerle las respuestas, pero podemos decir I practice soccer on weekends. Yo practico soccer los fines de semana. When do you... Aquí, disculpen, me equivoqué. No es you, es your. Por favor, más seguro o fue error de dedo o el autocorrector me lo cambió. When do your siblings son hermanos, ¿ok? When do your siblings practice soccer? Cuando tus hermanos practican deporte, they practice on Wednesdays and Thursdays. Ellos practican los miércoles y los jueves, ¿ok? Tenemos aquí, when does he practice sport? ¿Cuándo practica él deportes? Y respondemos, he practices sports, ¿ok? On weekdays, los días hábiles de la semana. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿ok? Tenemos aquí, who do you play sports with? Si se dan cuenta, tenemos aquí la conjunción with al final de la pregunta. Nosotros en español preguntamos, ¿con quién? ¿Ok? Pero en inglés no podemos decir who with. Por lo tanto, ponemos esta palabra al final para hacer la pregunta ¿con quién? Who do you play sports with? ¿Con quién practicas deporte? Y puedo poner aquí I practice sports with my sister. Yo practico deportes con mi hermana. Aquí tenemos otro ejemplo utilizando tercera persona y dice Who does she play basketball with? ¿Con quién juega ella básquetbol? ¿O con quién practica ella básquetbol? Y podemos decir aquí, she practices o she plays basketball with her team, con su equipo. ¿Ok? Aquí tenemos las últimas preguntas con WH question words y tenemos, how do you get to work? ¿Cómo te vas al trabajo o cómo llegas al trabajo? Ok, aquí puedo decir I use public transportation o puedo decir I have my own car. Yo tengo mi propio carro. Y aquí tenemos una pregunta en tercera persona. How does your wife get to work? ¿Cómo va tu esposa al trabajo? Y podemos utilizar la misma respuesta. She uses, ella utiliza public transportation, transporte público, o bien puedo decir
She has, ella tiene, her own car. Muy bien, jóvenes. Esto es la manera en la cual nosotros podemos formar preguntas específicas o con WH question words. También la forma en la cual podemos hacer o formular una yes, no questions y cómo formar la forma negativa del presente simple. Espero que este video sea de ayuda para ustedes.